salvación. Muéstranos lo que ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos te partan dos, inúndalos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana a Dios Santísimo, hosana Jesucristo. Isaías, vamos a ir al libro de Isaías capítulo 6. Gloria a Dios. Y vamos a esperar un poquito a que los niños salgan para poder dar inicio a lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Y miren, hermanos, mientras ellos salen, le quiero dar gracias a Dios, hermanos. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Álvaro Ramírez, que nos está visitando en esta hermosa tarde. Dios te bendiga, Álvaro. Nos gozamos teniéndote aquí y es un privilegio el que nos estés visitando el día de hoy. Amén. Y bueno, también, hermanos, qué hermoso es hoy la palabra que tiene Dios para nosotros. Cuando lo tengas con un fuerte amén, me lo hace notorio. Isaías capítulo 6 y vamos a ir al versículo 8. Gloria a Dios. Y ahí ese versículo, hermanos, es acerca de una palabra muy conocida que tú y yo conocemos, donde la palabra principal, central que queremos tocar es heme aquí. ¿Verdad? ¿Cuántos pueden decir heme aquí, Señor? Heme aquí, Señor. Mira, dice heme aquí, envíame a mí. Y hoy, hermanos, vamos a darle lectura Isaías capítulo 6 versículo 8. Vamos a darle lectura y lo vamos a hacer honrando a ese Dios todopoderoso al cual tú y yo servimos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mira lo que dice allí. Dice: después oí la voz del Señor. Mire, quiero que notes algo, hermanos. Vamos a estar hablando de otros versículos también, pero cuando dice después, cuando dice la palabra después, esto nos está dando a entender que algo aconteció ya antes de esto. Y es cuando dice después oí la voz del Señor. No es cualquier voz, la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre. Señor, te damos gracias. Padre, te pedimos que esta palabra de hoy, Señor, sea de bendición para cada uno de los que hoy nos hemos congregado en tu casa, Señor. Háblanos hoy, Señor. Háblanos hoy al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Hoy hemos venido a tu casa, Señor, con mucha necesidad de escuchar tu voz, Padre. Tú sabes, Señor, tú sabes, mi Dios, la necesidad que hay en nosotros, Padre. Tú sabes, Señor, en qué área nosotros necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos des el entendimiento del mensaje que tú quieres transmitir a nosotros por medio de tu profeta Isaías. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. ¿Por qué no iniciamos, hermanos, con un fuerte aplauso antes de sentarte? Vamos a toma tu asiento en esta hora. Y mira, hermanos, aquí tenemos al profeta Isaías aquí. Mira, la palabra del Señor, hermanos, registra uno de los momentos, hermanos, muy hermosos y maravillosos. Hermanos, ese es el momento en que Dios, hermanos, se le revela al profeta Isaías. Isaías ve en visión, en una visión ve a Dios. Vio cómo Dios se manifestaba en el templo y vio cosas extraordinarias allí en esa visión que él tuvo. Isaías, hermanos, quiero solamente darte, hermanos, por adelantado, que mira, Isaías profetizó en medio de una nación que estaba muy alejada de Dios en estos momentos, muy alejada de Dios.
Una nación, hermanos, que decía conocer a Dios, pero que en realidad vivía momentos muy oscuros y tristes. El pueblo de Dios, hermanos, habían caído en una religiosidad, se habían ido en búsqueda de dioses paganos en toda la región, habían abandonado el culto al Dios verdadero, se habían contaminado, se habían vuelto apóstatas después de haber conocido al Dios vivo, al Dios verdadero, y ahora estaban sirviendo a dioses extraños. Isaías profetiza, hermanos, en medio de un momento difícil en su vida, un momento difícil, un momento muy oscuro, ¿verdad?, para toda la nación. Pero Dios, hermanos, no se queda sin testimonio, hermanos, y Dios sigue buscando aún allí, hermanos, allí en medio de la oscuridad, en medio de, hermanos, de esa oscuridad. Él sigue buscando a esos Isaías, Él sigue buscando a esos Danieles, a esos Elías, a esos Eliseos, que se levanten para proclamar a una generación que solo Cristo es la solución, que solo Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Y aquí cuando leemos en Isaías capítulo 6 versículo 8, mira, dice la palabra de Dios que después oí la voz del Señor que decía, o sea, aquí hay un antes y un después. Mira, cuando dice la palabra después, es que ya había tenido, algo había sucedido ya. Y aquí, hermanos, Dios lleva a Isaías, lo lleva a una invitación, hermanos, para revelarle, darle una revelación de la presencia y de la gloria de Dios. Y dice, después oí, una vez que ya estaba allí, una vez que Dios ya lo había llevado a ver esta visión, allí es donde entra Isaías y dice, después oí la voz del Señor que decía, mira, qué hermoso es esto, que él pudo reconocer esa voz. Dice que oí esa voz del cielo que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí hay dos preguntas. La pregunta es, ¿a quién enviaré? Y después hace otra pregunta y dice, ¿y quién irá por vosotros? Ahora, aquí esto me da a entender, hermanos, que Dios muchas veces hace la invitación, que muchas veces Dios llama a las personas, les hace una invitación, pero no todas las personas que reciben la invitación van a contestar al llamado. Por eso dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mira, Dios aquí está diciendo, cuando analizamos esta pregunta que él hace, aquí prácticamente Dios aquí está diciendo, necesito a alguien disponible. Necesito disponibilidad de mi pueblo. Es lo que está hablando aquí el Señor, que necesita un pueblo disponible. Cuando yo leía esta porción en la palabra de Dios, hermanos, yo pude entender que el Señor necesita a gente para llevar su gloria y su poder transformador a las almas que necesitan conocer al Señor. Ya sea en la casa de Dios, ya sea en las calles, en las vecindades o en los pueblos. Pero Dios necesita, mi amado hermano, necesita de su pueblo. Yo entendí que Dios necesita instrumentos para poder manifestar y revelar su propósito en este mundo perdido. Mira, en una ocasión, ¿por qué digo que Dios necesita instrumentos? Tú y yo somos los instrumentos en las manos de Dios. Tú y yo podemos llegar a ser instrumentos muy poderosos para, hermanos, llevar a cabo el propósito de Dios en esta tierra, en este mundo, hermanos. Mira, en una ocasión Dios llama a Ananías. Y cuando le llama a Ananías, le dice estas palabras, le dice, Ananías, quiero que tú te levantes de ahí donde estás. Y quiero que tú vayas a tal lugar. Y le menciona dónde quiere que vaya. Y le dice, y allí está un hombre. Allí está un hombre llamado Saulo. Le empieza a decir, Ananías, yo quiero que tú te levantes. Quiero que vayas, que tú impongas tu mano sobre este hombre llamado Saulo y que ores por él. O sea, hermanos, y Ananías parecía que no había entendido al Señor. Ananías comienza prácticamente como a quererle decir al Señor,
le empieza a decir: Señor, ¿sabes a dónde me estás mandando? Señor, ¿sabe lo que este hombre ha hecho y sigue haciendo? Le empieza a decir: ese es un hombre que persigue a los que creen en ti, Señor. Este es un hombre que ha matado a personas por creer en ti, por ser tus seguidores. Este hombre llamado Saulo tiene poder y tiene autoridad para arrestar a tu pueblo, a tus hijos. ¿Y tú quieres que yo vaya y ore por él? Prácticamente eso es lo que yo lo estoy resumiendo, lo estoy dándole a mi manera de ver las cosas, hermano. Pero prácticamente Ananías empieza a dialogar con Dios y le dice: Señor, ¿en verdad tú quieres que yo vaya y ore por esta persona? Y mira lo que el Señor le contesta en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 15. Si tú quieres ver la porción de Ananías, comienza desde el versículo 9 en adelante. Pero en el versículo 15 el Señor le contesta y le dice el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, Saulo. Instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué te quiero dar a entender esto? Mira, mi amado hermano, que Dios levanta, Dios llama, Dios hace una invitación a aquellos que nosotros pensamos que son los menos calificados para contestar el llamado de Dios. Pero para este tiempo, para este momento, hermano, Saulo ya había tenido un encuentro personal con el Señor. Allí es donde Saulo dice que iba caminando y que le resplandeció una luz, hermanos, y la luz fue tan poderosa que él cayó, hermanos, y quedó ciego en ese momento. Él ya había tenido un encuentro personal con el Señor. Pero Ananías no sabía esto. Por eso es que Ananías le dice: Señor, ¿estás seguro que tú quieres que yo vaya con este hombre? Y es donde le dice: ve, porque instrumento escogido me es este hombre. Ahora, mira, Dios llama y cuenta con gente redimida, mi amado hermano. ¿Cuántos redimidos sabemos aquí? ¿Cuántos redimidos por la sangre de Cristo vemos aquí, hermanos? Entonces Dios te está llamando a ti y Dios me está llamando a mí. Y Él quiere contar contigo. Él quiere contar contigo. Entonces, mira, Dios llama y cuenta con gente redimida, con personas que han sido lavadas con su sangre y que ha puesto su Santo Espíritu en ellos. Hermanos, yo creo que todos aquí tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Porque dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es la habitación, es el templo del Espíritu Santo de Dios. Que nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces a ellos son los que Dios está llamando, a los que han sido redimidos, a los que han sido lavados por la sangre de Jesucristo y que ahora el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Hermanos, a nosotros nos está llamando el Señor. Ezequiel capítulo 36, versículo del 26 al 27, mira lo que nos dice aquí. Dice: os daré corazón nuevo. Mira lo que está diciendo el Señor. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, hermanos, allí es donde empieza y el Señor te da un corazón nuevo. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea, ese corazón duro que nosotros teníamos antes de venir a Cristo. Un corazón duro que no aceptaba la palabra de Dios, que no quería conocer del Señor. Dice que, hermanos, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, un corazón suave y sensible a la voz de Dios. Y luego el 27 es el versículo que me llama la atención. El versículo 27, mira lo que dice. Dice: y pondré dentro de vosotros, fíjate, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Hermanos, dice: mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongas por obra.
Hermanos, mira el propósito por el cual Dios decide poner su espíritu en nosotros. Con un propósito, mi amado hermano. ¿Cuál es ese propósito? Dice, para que andes en mis estatutos, para que guardes mis preceptos y los pongas por obra. Hermanos, Dios nos llamó a ser obedientes y sensibles a su voz. Dios nos llamó, hermanos, para poner en obra el llamado que Él nos está haciendo. Dios nos llamó, mi amado hermano, a caminar bajo su divina voluntad en obediencia. Entonces mi pregunta es, si la palabra de Dios nos está diciendo que el Espíritu de Dios está en nosotros, mora en nosotros, entonces, ¿qué está pasando con aquellos que Dios llama, Dios les habla, Dios los envía y no obedecemos? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo con esa presencia de Dios en nosotros? Mira, aquí nos dice exactamente a qué nos llamó Dios. Dios no nos ha llamado, hermanos, a pasar una vida de cristianismo sentados en una banca. Dios nos llamó a caminar bajo sus estatutos. Nos envía, hermanos. Él dice que pongamos, hermanos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Entonces, con esto dicho por el mismo Jehová, nuestro Padre Celestial, Dios llama, hermanos, y cuenta con gente redimida que el Señor Cristo Jesús ha lavado con su sangre preciosa y que ha puesto su Santo Espíritu sobre ellos. Dios cuenta con nosotros, quiere contar con nosotros. Y mira, en el capítulo 6 de Isaías, hermanos, algo sucede aquí. Algo poderoso sucede aquí en la vida ministerial de Isaías. Hay un antes y un después en la vida de este hombre de Dios. Y es, hermano, que este hombre de Dios llamado Isaías, hermano, es llevado a visitar el trono de Dios. Es llevado a visitar el trono de Dios y él comienza a describir lo que está viendo allí. Y en medio de toda esta visión, hermanos, que está teniendo, él se da cuenta, hermanos, mira, él se da cuenta de que a pesar, hermanos, de que él es un profeta, allí en ese momento del capítulo 6 es donde él se da cuenta, hermanos, que mira, déjame decirte esto, hermano, porque esto es algo bien clave para nosotros. Isaías, hermanos, ya tenía tiempo de ser profeta de Dios. Podemos leer el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y 5, hermanos. Y mira, aquí es donde en el capítulo 6 él se da cuenta de que a pesar de que él es un profeta de Dios, pero allí fue donde él se dio cuenta cuando tuvo ese encuentro, esa visión con el Señor. Allí fue donde él se dio cuenta que aunque él era un profeta de Dios, pero había algo que estaba mal en su vida. Allí fue donde él se dio cuenta, mi amado hermano, ¿verdad? Que, hermanos, que él estaba mal en ciertas áreas de su vida. Mira, primeramente, hermanos, en el versículo 5, hermanos, Isaías, hermanos, allí él todavía no tenía ese encuentro como lo había tenido en el capítulo 6. Pero en el capítulo 5, hermanos, si tú lo lees, la mayoría del capítulo 5, Isaías, mi amado hermano, caminaba por donde quiera. Pero él caminaba de una manera, si lo podríamos decir así, de una manera, hermanos, altiva, de una manera hasta cierto punto arrogante. ¿Por qué yo digo esto? Porque él caminaba, hermanos, y se enfocaba y se concentraba siempre en los defectos de las demás personas. Iba caminando por donde quiera y miraba a personas haciendo ciertas cosas y les decía: ay de ti, que va a suceder esto y esto y esto. Miraba a otro y le decía: ay de ti, ay de ti. Y se la pasaba apuntando diciendo: ay de ti. Pero cuando él tuvo un encuentro personal con el Señor, él cambió esa frase totalmente. Él cambió esa frase y cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor, es entonces que dice: ay de mí, que soy hombre muerto. Porque siendo un hombre con labios impuros o inmundos, y habito entre un mundo impuro y inmundo, mis ojos han visto el Rey de Gloria. Entonces, hermanos,
Y es que este hombre de Dios, hermanos, llamado Isaías, es llevado a visitar el trono de Dios y él comienza a describir lo que ha visto allí. Y mira, hermanos, él comienza a describir, dice que fue llevado a este lugar y dice que ve a Dios sentado en su trono, con sus faldas, hermanos, que descienden por todos lados. Y dice que él mira, hermanos, ángeles volando alrededor, hermanos, serafines, y ahí están ellos diciendo y repitiendo: santo, santo, santo es el Señor. Y la gloria de Dios está allí. Y él, cuando ve esa visión, hermanos, él comienza a decir: ay de mí, porque soy un hombre pecador, soy un hombre que estoy mal, soy un hombre, y más sin embargo mis ojos están viendo al Rey de Gloria. Y desde allí, hermanos, cuando él está viendo toda esta visión, ¿verdad? Él está viendo, hermanos, y escucha una voz que desciende del trono de Dios, que está diciendo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Pero antes de esto, hermanos, yo me imagino que Isaías quería decir: envíeme a mí. Pero él se daba cuenta que él estaba mal en una área de su vida. Hermanos, y yo quiero decirte, mira, que cuando tú y yo tenemos un encuentro personal con Dios, cuando tú y yo verdaderamente tenemos un encuentro personal con Dios, es entonces que nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hay áreas en nuestra vida que estamos mal y que necesitamos arreglar delante de Dios. Hay áreas en nuestra vida que nosotros necesitamos, hermanos, decirle al Señor: Señor, te entrego esta área de mi vida, porque yo he visto que estoy mal en esta área. Pero hay personas, hermanos, que están como Isaías en el capítulo 5, que pueden ver los defectos de todo mundo, pero no ven los propios. Que pueden ver: este hermano está mal aquí, esta hermana está mal acá, este hermano está súper mal, esta hermana, pero no nos vemos a nosotros mismos. Hermanos, y aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando él supo que había áreas que él tenía que arreglar en su vida, le empieza a decir al Señor: Señor, Señor, yo necesito ser limpio. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que hubo uno de los serafines, hermanos, que tomó unas tenazas y se fue al altar de Dios y tomó con las tenazas un carbón encendido del altar. Y que ese serafín voló hacia donde estaba, hermanos, Isaías, y que le puso el carbón encendido en sus labios. Y fue entonces que le dice: he aquí que este fuego, este carbón ha tocado tus labios, ha sido limpiado tu pecado, ha sido purificado. Hermanos, pero mira, él pasó un proceso, hermano. Yo quiero decirte esto, mira. Y es entonces, hermanos, él comienza a alzar su voz diciendo: ay de mí. En el versículo 5, hermanos, ¿qué dice el versículo 5? ¿Qué dice el versículo 5? Ahí es donde él empieza a decir, ¿verdad? Que él es inmundo, que él ve tantas cosas malas en él. Pero, hermanos, estando en la presencia de Dios, fue que Isaías se dio cuenta que él estaba mal delante de Dios. Iglesia, déjame decirte que es necesario que nosotros nos demos cuenta que aunque ya somos pueblo escogido por Dios, hay áreas de nuestra vida en las cuales estamos mal y que necesitamos arreglar delante de Dios, pueblo. No nos cerremos a las áreas que tú sabes que necesitas cambiar en tu vida. No nos cerremos, hermanos. No nos hagamos de la vista gorda. No nos volteemos para otro lado. Hermanos, mira, Isaías fue sincero con Dios y le dijo: Señor, estoy descubriendo que estoy mal delante de ti. Señor, yo necesito ser limpiado de mi pecado. Y ahí fue donde el Dios hizo pasar a Isaías por un proceso. Ahora, hermanos, mira, Isaías escucha la voz del trono, que la voz de Dios que sale de su trono. Sale, hermanos, haciendo una pregunta. Y es que, hermanos, el que está en el trono dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y quién irá por nosotros? Ahora, Isaías no se atrevió a decirle: heme aquí, envíame a mí. No se atrevió a decirle esto hasta que él fue limpiado,
hasta que él fue purificado. Pero mira, hermanos, déjame decirte, desde el momento en que Isaías estaba acá en este lado diciendo, ay de mí, Señor, ay de mí, que soy hombre impuro, que soy hombre, estoy mal. A donde Isaías le dijo, heme aquí, envíeme a mí. Hermanos, en medio de esas dos frases hay un proceso. Hay un proceso que Isaías tuvo que atravesar. Y ese fue el proceso de purificación. Ese fue el proceso donde él tuvo que pasar por el carbón encendido. Fue un proceso que quizás le fue doloroso, pero él, hermanos, pasó, él, hermanos, atravesó ese proceso que tuvo que pasar. Ahora Dios nos llama, pero habemos muchos que cometemos el error que sabemos que estamos mal. Sabemos que estamos mal en ciertas áreas. Y cuando Dios nos está llamando, hermanos, en vez de decir, Señor, aquí estoy yo, pero necesitas limpiarme, necesitas prepararme, haz lo que necesites hacer en mi vida para que yo pueda ser enviado, Señor. En vez de decirle eso, le decimos, envíame a mí, Señor. Y queremos que nos envíe cuando nosotros a veces tenemos falta de perdón. Queremos que nos envíe cuando nosotros, hermanos, a veces estamos mal delante de Dios. Queremos que nos envíe y nos use. ¿Cuántas personas dicen, Señor, úsame para tu gloria? Sí, Él te quiere usar, pero Él necesita limpiarte primero. Él necesita prepararte. Él necesita pasarte a ti por el proceso del carbón encendido. Y mucha gente no quiere pasar el proceso. Quiere que Dios los use, quiere que Dios se glorifique en sus vidas, pero no quieren pasar el proceso. Y es necesario pasar ese proceso, iglesia. Es necesario. Mira, quiero poner como ejemplo de lo que estaba pasando. Mira, porque aquí, en este momento de Isaías, la nación se le había volteado a Dios, le había dado la espalda. Se había ido tras dioses paganos, se había olvidado del Señor. Pero mira lo que estaba pasando también en 1 de Samuel capítulo 3, versículo del 1 al 3. Mira, aquí está hablando de un joven llamado Samuel. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra ministraba quiere decir que, hermanos, que este joven llamado Samuel servía a Dios bajo el liderazgo de Elí. Dice, y la palabra, mira, y si tú te recuerdas quién es Elí, hermanos. Elí, hermanos, comenzó bien con el Señor. Pero en estos momentos, hermanos, estaba mal delante de Dios Elí. Fue muy permisivo Elí. Hermanos, mira lo que estaba sucediendo. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba aquellos días. Wow. La palabra de Jehová escaseaba. Había muy poca palabra. Y si nosotros, hermanos, analizamos lo que está pasando aquí, es lo mismo que hoy en día nosotros estamos viviendo. Hoy en día, mi amado hermano, la sana doctrina escasea en estos tiempos. Hoy la gente ya no quiere escuchar sana doctrina. Hoy la gente solamente quiere escuchar lo que le conviene, lo que le agrada a su carne. Hoy en día hay cientos de pastores, hermanos, gente que solamente predica lo que la gente les agrada a la carne escuchar. Hermanos, sí, pueden estar mala gente, pero predican cosas buenas, cosas maravillosas. Todo está bien, todo está bonito. No, hermano. Hoy en día la sana doctrina escasea en nuestras vidas. Y estoy hablando, hermanos, en general, la iglesia de Cristo. En general, hermanos, no solamente en esta iglesia, estoy hablando mundialmente. La sana doctrina escasea. O la gente predica solamente de prosperidad, predica de bendiciones, predica de que Dios te va a bendecir, que Dios te va a hacer esto y puras cosas buenas. Pero no predican del arrepentimiento. No predican de que hay un infierno para los que son desobedientes. No predican, hermanos, que si no te arrepientes hay un lugar que tú vas a ir a parar y no es con Cristo. Simplemente predican, hermanos, mira, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había visión, hermanos, mira, y esto es preocupante.
Porque yo quiero decirte que es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, hermanos, la mayoría de los cristianos no tienen visión espiritual, no tienen visión personal, una visión de lo que Dios quiere hacer en tu vida. No podemos visualizar, no tenemos esa visión. Mira, humanamente, terrenalmente, todos tenemos visión, todos podemos ver, yo voy a alcanzar aquello, yo quiero alcanzar esta meta, yo quiero lograr ser un doctor, quiero lograr ser acá, quiero tener esto. Y tú te imaginas y te visualizas dónde tú quieres estar. Pero en lo espiritual no hay visión. ¿Cuántos de aquí se hacen metas en la vida espiritual? Porque en la vida terrenal todos tenemos metas, todos. Metas, deseos, sueños de lo que queremos alcanzar. ¿Cuál es tu sueño alcanzar en tu vida espiritual? Muchos ni pensamos en eso. ¿Cuál es tu meta en lo espiritual? Muchos no tenemos meta en la vida espiritual. Entonces dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Versículo 2 dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, dice el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Wow. Estos tiempos está sucediendo lo mismo. Fíjate dónde estaba Samuel, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Allí estaba durmiendo Samuel. Y cuando nosotros ponemos esto a la aplicación a nosotros, hermanos, hay mucha gente que en el templo de Dios, hermano, la presencia de Dios se puede estar moviendo, la presencia de Dios puede estar fluyendo, y hay gente dormida en los templos. Donde está la presencia de Dios, hay gente dormida, bosteciando en los templos. Está pasando lo mismo hoy en día. Dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca, o sea, donde estaba la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice: Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Pero ¿sabe lo que pasó allí? Samuel no pudo reconocer la voz de Dios. Él creía que era Elí el que le estaba hablando. Hermanos, mira, déjame decirte que qué triste que mucha gente hoy en día puede reconocer la voz del pastor, pero no reconoce la voz de Dios cuando lo está llamando. Y eso es triste. Eso es triste, que tú te puedas grabar la voz de un hombre, de un ser humano. Eso es triste, que tú conozcas la voz de tu pastor mucho más mejor que la voz de Dios. Eso sí es triste. Así estaba Samuel. No conocía la voz de Dios. Él creía que era Elí. Entonces, hermanos, leyendo este versículo 3 que dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, ¿verdad? Y luego dice que Jehová llamó a Samuel, pero él no conoció la voz de Dios. O sea que la generación de Elí se dejó apagar. Una generación, hermanos, que estaban dormidos en el templo, que han dejado, hermano, escasear la palabra de Dios. Esta es la generación de Elí. Una generación que dejó apagar, hermano, que se empezó a apagar. Una generación que no conocía la voz de Dios. Una generación que se había apartado de la voluntad de Dios. Hermanos, que ya no hay, donde ya no había visión con frecuencia. O sea que les da lo mismo cuando ya no hay visión, cuando ya no hay metas en lo espiritual. A la gente le da lo mismo, que les da lo mismo si, hermanos, si alguien se salva o si alguien se pierde. Les da lo mismo si alguien viene a la iglesia o si no viene. Les da lo mismo si sirven en la iglesia o dejan de servir. O sea que perdieron la visión. Conocer la voz del pastor, hermanos, ellos, ¿verdad? Perdieron la visión. Ellos conocían la voz del pastor, pero no conocían la voz de Dios. En estos tiempos, hermanos, de los cuales la Biblia nos habla diciendo que el amor de muchos se enfriaría, hoy estamos viviendo estos tiempos. Hoy los estamos viviendo. Mira, mucha gente, hermanos, estamos tan grave la situación a veces, que la voluntad de Dios es que vayamos a buscar al perdido.
que les llevemos el evangelio, que les presentemos a Cristo y que los traigamos al templo de Dios, que los traigamos donde ellos pueden escuchar palabra de Dios, donde puedan ser salvos, donde puedan ser, hermanos, edificados, donde puedan ser alimentados espiritualmente. Pero hoy en día, hermanos, con mucha dificultad, nosotros venimos a la iglesia. ¿Qué esperanzas de que vayamos y traigamos a gente para que conozca a Cristo? A veces nosotros mismos casi que estamos en una batalla, porque a veces, hermanos, no queremos venir entre semana. A veces nos cuesta trabajo venir los domingos. A veces, hermanos, nos cuesta venir por muchas diferentes excusas que ponemos, que por el trabajo, que por esto, que por lo otro, que porque está lejos, que porque esto, hermanos. Y miren, hermanos, wow. Entonces, en estos últimos tiempos, hermanos, de los cuales la Biblia nos habla, dice que el amor de muchos se enfriaría. Hoy los estamos viviendo, casi que la lucha es de los creyentes mismos, por acercarse a Dios y por venir a los cultos. ¿Cuánto más van a ser capaces de traer a alguien a los pies del Señor? Pero hoy el Espíritu Santo de Dios, hermanos, está aquí con un propósito. El Espíritu Santo de Dios está aquí porque Él quiere despertarnos, quiere despertar nuestro espíritu. Quiere venir, hermanos, y despertar nuestro espíritu. Quiere despertar a una generación que reconozca la voz de Dios cuando Él los llama. En esta tarde el Espíritu Santo, hermanos, nos va a abrir los ojos. Escúchame bien, iglesia. El Espíritu Santo nos va a empezar a abrir los ojos, que podamos ver dónde estamos parados espiritualmente. Como iglesia en general hemos perdido la consistencia en nuestra responsabilidad y compromiso al llamado de Dios, a lo que verdaderamente fuimos llamados, a servir y alcanzar al perdido. Hermano, mira, nosotros fuimos llamados a eso, a servir a Dios, a servir al prójimo y alcanzar al perdido. Pero hoy en día, hermanos, hemos caído, hermanos, en una situación donde estamos ya muy conformes con simplemente, prácticamente ya la gente le quiere decir al pastor: ráyese con que vengo yo a la iglesia a escuchar. Ya con eso de ese por ganancia. ¿Cuánto más? ¿Servir? No. Hermanos, Dios no nos llamó para pasarnos 10, 15, 20, 30 años de nuestra vida como creyentes sentados. Dios nos llamó para ser efectivos en su reino. Dios nos llamó, hermanos, para servir, no para que nos sirvan. Hoy en día, hermanos, queremos que todo el mundo nos sirva. Y ya tienes 30 años en el evangelio, ya todavía esperas que cuando vengas a la iglesia te estén sirviendo todo el tiempo. ¿Y sabes qué? Y apágale ahí porque tengo frío. Préndele allá porque yo tengo calor. Y tú apágale y tú préndele. Hermanos, no. Yo quiero decirte, hermanos, que Dios necesita y está llamando a gente con visión. Gente que diga: heme aquí, envíame a mí. Porque la sana doctrina está escaseando, la visión se está apagando, hermano. Pero estamos confiando en que Dios, hermanos, que está en esta iglesia, eso se va a acabar en esta iglesia, porque Dios va a encender lámparas nuevas en este día, en este lugar. Dios va a despertar a la gente que necesita ser despertada, hermanos. Samuel estaba durmiendo. Mira, cuando tú estás durmiendo, hermano, ¿qué pasa cuando tú te duermes? Tú te desconectas de todo lo que está sucediendo. Tú no sabes lo que está pasando en tu casa. Tú no sabes lo que está pasando a tu alrededor. Cuando tú te duermes, físicamente hablando, tú te desconectas de todo. No sabes lo que está pasando. Estás insensible a lo que está a tu alrededor. Estás inconsciente. No ves, no oyes. Hay veces gente que tiene un sueño tan pesado que aunque les estés llamando, los llamas, no oyen, no ven, no escuchan.
Y así está el pueblo de Dios, hermanos. El pueblo de Dios espiritualmente, hermanos, está dormido. Se ha hecho insensible a la voz de Dios. Se ha hecho insensible a la necesidad del pueblo de Dios. Se ha hecho insensible a las almas perdidas. Se ha hecho insensible al llamado de Dios. Por eso es que la palabra de Dios, hermanos, Pablo hablando dice, despierta, y le dice a las iglesias, no al inconverso, le dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Entonces Samuel estaba dormido. Hermano, cuando estás dormido te desconectas, y él estaba tan confundido que pensó que el que lo llamaba era Elí. O sea que él conocía la voz del sacerdote Elí, pero tristemente no conocía la voz de Dios. Hay gente que conoce la voz del pastor, pero no la voz de Dios. Y Dios lo llama a Samuel, lo vuelve a llamar, le dice, Samuel, Samuel. Esto pasó por 3 veces. Dios lo estaba llamando, y él, cuando escuchaba su nombre, se levantaba y corría a Elí. Hasta que Elí finalmente le dice, mira, Samuel, yo no te estoy llamando. ¿Sabes qué? Le dice Samuel, la próxima vez que tú escuches esa voz, respóndele, porque es Jehová el que te está llamando. Respóndele a él y dile, habla, Jehová, que tu siervo escucha. Y sucede, hermanos, la 4ª vez que lo llama es donde se levanta Samuel y le dice, habla, Jehová, porque tu siervo escucha. Hermanos, qué hermoso es esta palabra, que nosotros se la pudiéramos decir al Señor. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Y claro, mi amado hermano, mira, después de la 3ª vez, cuando Elí le dice, ¿sabes qué? Esa no es mi voz. La voz que tú estás escuchando no es la mía, es la de Jehová que te está hablando. Entonces Samuel se regresa y se vuelve a recostar, esperando, ojalá que me vuelva a hablar el Señor. Pero ¿sabes qué? Claro que sí le vuelve a hablar. Claro que sí, hermano. Claro, vuelve la voz, porque la voz de Dios es persistente, hermanos. Déjame decirte que cuando Dios te llama, mira, Dios te va a llamar y te va a llamar. La voz de Dios es persistente, no te va a dejar. Cuando tú eres escogido, cuando tú eres llamado por Dios, tú puedes huir de la voz de Dios, te puedes esconder, puedes ir a donde quiera que vayas, pero donde quiera que vaya, la voz de Dios va a ser persistente a tu llamado, a tu vida, a tu hogar, hermanos, porque Él te está llamando. La voz de Dios es persistente. Dios no te va a dejar tranquilo hasta que tú le contestes y le digas, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Dios tiene un propósito para contigo, iglesia, y te va a sacar. Y mira, hay cosas que necesita Dios trabajar en nuestra vida. Hay cosas que nosotros necesitamos permitirle a Dios que obre en nuestra vida, para que nos arranque de nosotros esas áreas que nos estorban, para nosotros acercarnos a Dios. Dios tiene un propósito para contigo, y te va a sacar de esa costumbre, te va a sacar de esa tradición, de esa pasividad espiritual. Te va a sacar de donde Él te tenga que sacar, y te va a poner en el lugar en el lugar correcto que Él te quiere llevar. Pero tú y yo necesitamos permitirle a Él que nos haga esto. Mira, hay una cantidad de cosas en mi vida que no me permiten. Puede haber una cantidad de cosas en mi vida, de las cuales no me permiten escuchar la voz de Dios. Pero déjame decirte, hermanos, que del ay de mí que dijo Isaías, del ay de mí al envíame a mí, hay un proceso. Y ese proceso Dios hoy lo empezará en todos los que tengan disponibilidad de corazón para el Señor. Tú no puedes decirle al Señor, Señor, úsame, envíame a mí. No le puedes decir si tú sabes que hay cosas que tú necesitas arreglar con el Señor. Si hay cosas que tú necesitas arreglar con tu hermano en Cristo. Si hay cosas que tú necesitas arreglar con tu familia. Tú no le puedes decir a Dios, envíame a mí. Tú primeramente necesitas pasar por el proceso necesario. Ahora mira,
déjame decirte, iglesia, que es aquí en estas palabras que Dios habla, que donde dice: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Mira, cuando nosotros analizamos esto, porque aquí es donde necesitamos entender que a Dios le duele su corazón, porque muchas veces no tiene a quién enviar. No tiene a quién enviar. Mira, yo estoy seguro que tú has pasado por momentos donde estás en tanta necesidad, estás pasando un proceso difícil. Yo sé, yo he pasado procesos de estos, donde he pasado momentos difíciles, de dificultades grandes. Y voy, hermanos, y momentos donde te sientes solo y tratas de llamar para pedir ayuda. Tratas de llamar buscando a alguien que te pueda ayudar, hermanos, y no lo encuentras. Y no lo encuentras. Y te niegan esa llamada. Y te responden y te dicen: no puedo, no tengo tiempo. Y te sientes solo y ya no hayas con quien acudir. Hay momentos donde te sientes tan solo que finalmente dices: ya no sé con quién acudir. Y te sientes como que ya no puedes más. Imagínate cómo se siente el Señor. Hermano, mira, es aquí donde necesitamos entender que a Dios le duele su corazón, porque muchas veces no tiene a quien enviar. No tiene a quien, ¿verdad?, quien anuncie las buenas nuevas, quien lleve la palabra de Dios, quien se tome en su corazón el compromiso de poder llevar la luz y esperanza a los perdidos. A Dios le duele su corazón, hermanos, porque su iglesia muchas veces está distanciada o está distraída con las cosas de este mundo. Y muchas de las veces Él está enviando a su iglesia, quiere enviar a su iglesia, pero su iglesia está demasiado ocupada en los sistemas de este mundo, en el trabajo, en tus propias cosas personales, que muchas de las veces no queremos escuchar la voz de Dios. Entonces, hermano, mira, yo solamente con este mensaje quiero que nosotros nos ponemos a analizar un poquito, hermanos, de a qué es lo que Dios te quiere enviar a ti. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida? Tú estás aquí con un propósito, iglesia. Yo estoy aquí con un propósito. Y tenemos que analizar si estamos llevando a cabo el propósito de Dios en nuestra vida. Mira, cada vez que tú vienes a la casa de Dios es con un propósito. Es con un propósito, iglesia. Tú no vienes aquí a perder el tiempo. Yo creo que no. Yo creo que nadie queremos perder el tiempo aquí. Entonces venimos con un propósito, y el propósito es de escuchar la voz de Dios para poner en obra lo que Dios nos está mandando a hacer. Porque ¿de qué te serviría a ti dejar lo que estás haciendo en tu vida secular para invertir tiempo y venir aquí y solamente escuchar, pero no poner en obra nada? Yo pienso, hermanos, que hoy Dios nos está llamando y Él te está diciendo: mira, yo tengo un propósito para tu vida. Yo me quiero glorificar en ciertos lugares, en ciertas áreas, pero yo necesito que tú seas mi instrumento, dice el Señor. Y por eso Él está diciendo, ¿verdad? Él está llamando, pero Él está diciendo: ¿a quién enviaremos? ¿Quién estará dispuesto a ir por nosotros? ¿Quién tendrá la disponibilidad en su corazón de decirnos: Señor, aquí estoy yo? Señor, si tú te gusta, Señor, envíame a mí. Dios está buscando a gente que tenga disponibilidad. Él está llamando a gente que ha sido redimida, a gente que ha sido lavada con la preciosa sangre de su Hijo amado Cristo Jesús, a personas que han entendido que Jesucristo es nuestro Salvador. A esas son las personas que Él está llamando. Pero ahora la pregunta es, porque no porque seas llamado quiere decir que tú vas a contestar ese llamado. Él ya te está llamando, Él ya te quiere enviar, pero Él te dice: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos?
Porque parece ser que Dios está diciendo, todos están ocupados. Todos están ocupados en sus propias cosas. Todos están ocupados en su trabajo. Todos están ocupados en su negocio. Todos están ocupados en su familia. Todos están ocupados en sus propias actividades. Todos están ocupados y no tienen tiempo para mí. ¿A quién enviaré? ¿A quién podré enviar yo? ¿Y quién irá por nosotros? Él está buscando corazones disponibles, iglesia. Hay tanta necesidad en los niños, en la escuela dominical. Hay tanta necesidad, hermanos, de maestros que tomen ese reto de decir, Señor, yo quiero ser de bendición para unos pequeñitos. Yo quiero instruirlos en la palabra. Hay tanta necesidad, mi amado hermano, ¿verdad? En el área de los jóvenes, en el área de los varones, en el área de las mujeres, en todas las áreas hay tanta necesidad. Hermano, mira, no podemos ser tan egoístas, hermanos, que a veces, hermanos, podemos tener nosotros muchos hijos, ¿verdad? Y nos gusta que cuiden a nuestros hijos, nos gusta que le den clases a nuestros hijos, nos gusta que instruyan a nuestros hijos, pero ¿no te has puesto a pensar que te necesitan a ti también para que tú seas de apoyo? Entonces, no tiremos esta palabra, hermanos. Analicemos lo que Dios nos está hablando. Nos está diciendo que Él tiene un ministerio para nosotros. Él quiere levantar hombres y mujeres de Dios, jovencitas y jovencitos llenos del Espíritu Santo, para llevar a cabo la obra de Dios, para alcanzar al perdido, para restaurar matrimonios, para ir a imponer manos sobre los enfermos y que sanen. Él necesita a gente como a ti, como tú y como yo, gentes que hemos sido redimidos. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a ir? Dios está llamando. Dios te necesita. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Pero te has puesto a pensar si tú estás disponible o no. Pon esa disponibilidad delante de Dios. Dispón tu corazón. Disponlo. Créeme lo que Él tiene un ministerio para ti. Créeme lo que Él tiene un llamado para tu vida. Y créemelo que hay almas que están esperando a que tú vayas y les hables. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Ahí donde estás, mira, solamente medita un poquito. Por un momentito, solamente medita. Mira, Dios Jesucristo entregó su vida. Él derramó su sangre preciosa para alcanzarte a ti, pueblo de Dios, para salvarte, para restaurarte. Y Él hizo todo lo que Él hizo para que tú tuvieras una oportunidad. Él siempre ha estado allí cuando tú lo necesitas a Él. Siempre. Aunque tú lo traiciones a Él, el Señor siempre está allí para estar contigo. Aunque tú muchas veces quizás le has dado la espalda, pero Él nunca te la ha dado a ti. El Señor, siempre que tú clamas a Él, invocas su nombre y estás en necesidad de Él, Él está allí para servir, para ayudarte. Ahora Él te está llamando y Él te está diciendo: yo te necesito a ti ahora. Yo necesito que tú te levantes. Yo necesito que tú vayas. Yo necesito equiparte. Permíteme equiparte para enviarte a una misión que yo tengo para ti. Ahora tú necesitas disponer tu corazón para Él, así como Cristo dispuso su vida para ti. Yo pienso que lo más lógico es que nosotros podamos disponer de nuestro corazón para el llamado que Él tiene en nuestras vidas, para servirle a Él. Bendito Dios Padre, Señor. Señor, aquí estamos, mi Dios. Sabemos, Señor, que hay áreas en nuestra vida, Señor, que necesitan ser cambiadas, mi Dios.
Señor, quizás hay pasividad espiritual en nuestras vidas que necesita ser arrancada de allí. Señor, quizás hay pereza espiritual para servir, Señor. Te pedimos, Señor, que tú remuevas, Señor, que tú remuevas toda pereza espiritual, Señor. Padre, quizás hay falta de responsabilidad, Señor, en nuestras vidas espirituales, mi Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Queremos servirte, Padre, pero hay cosas que no nos permiten servir, Señor. Ayúdanos a limpiarnos, Padre amado. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a servirte, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder venir gozosos para escuchar tu palabra, Señor, y aprender cada día más y fortalecernos en tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor. Haz con nosotros lo que tú creas que es necesario hacer con nosotros, Señor. Señor, quizás ese carbón encendido necesita tocar nuestra vida, Señor, para que nuestra vida espiritual se pueda encender en el fuego del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Bendito Dios. Hermanos, yo mira con esto yo solamente te quiero dejar, hermanos, para que tú medites, hermanos, en lo que estás haciendo.